Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver la continuación del conflicto entre Israel y Palestina. En el primer video habíamos visto los orígenes de este conflicto y las cuatro guerras entre árabes y judíos. En este video vamos a ver la continuación del conflicto en el sentido de los procesos de paz que se desarrollan a partir de 1978 hasta nuestros días y la situación actual justamente en segunda instancia. Así que bueno, si te gusta el contenido que se viene generando en este canal, dale like al video para que sepa que hay interacción. Podés comentar también si querés, te interesa algún tema y querés que prepare un video al respecto. Así que bueno, empecemos con este conflicto o la continuación de este conflicto. Habíamos visto entonces, como les decía, los orígenes y las cuatro guerras árabes israelíes. A partir de ahora vamos a ver el proceso de paz, que en realidad más que paz viene siendo un proceso que se ha extendido a lo largo del tiempo y que por lo menos desde 1978 viene planteando una serie de interrogantes de cómo seguir y de cómo resolver esta situación. Antes de empezar me gustaría decirte que sin duda, cada vez que nos vamos acercando al presente, la cuestión de Israel y Palestina implica en algún punto la dificultad de mantener la neutralidad o la objetividad. Vamos a tratar de presentar hechos y no tomar posiciones. Más allá de que es importante notar que en el concierto internacional Israel es un país aceptado por la comunidad internacional, aceptado por las Naciones Unidas desde 1948 en adelante, no así Palestina, que no constituye todavía un Estado. En las Naciones Unidas, de hecho, es un Estado observador no miembro, es decir, no es un Estado de pleno derecho, no está representado. Y si bien Israel, vamos a ver algunas cuestiones que son muy criticables, se ha mantenido del lado de la política internacional y que en este sentido Palestina muchas veces ha recurrido al terror para llevar adelante sus acciones. Pero bueno, en este sentido, hechas estas pequeñas aclaraciones, empecemos con el proceso de paz que es largo. Te pido que me sigas en cada una de estas etapas que vamos a tratar de presentarlas de la manera más clara posible. Esta etapa se inicia justamente en 1978 con los acuerdos de Camp David, que van a poner fin a una época en donde Israel se tiene que enfrentar con los países árabes vecinos. Camp David significa el fin de esa etapa y el comienzo de otra, ya vamos a ver puntualmente. Entonces, Camp David de 1978 es la paz entre Egipto e Israel, auspiciada por Estados Unidos, por eso Camp David, que es en Estados Unidos. Israel se retira de los territorios de la península del Sinaí que había ocupado en la Guerra de los Seis Días en 1967. Se retira de esos territorios. Recordemos que en el 73, en esa breve guerra de Yom Kippur, en donde Egipto y Siria atacan a Israel, Egipto logra avanzar sobre la península del Sinaí. No obstante, la reacción del ejército israelí lo hace retroceder, lo mismo que a Siria en el norte, en los altos del Golán. Pero Egipto, ya reivindicado su honor en algún punto, empieza un proceso de negociación, sobre todo a través de su figura central, que va a ser Sadat, Anwar al-Sadat, el presidente de Egipto, que empieza un acercamiento tanto a Estados Unidos, abandonando la alineación que había tenido hasta el momento con la Unión Soviética, como con Israel. Esos acercamientos son aprovechados, por supuesto, por el presidente de Estados Unidos del momento, Jimmy Carter, y se producen los acuerdos de Camp David, que por un lado implican el retiro de Israel total de la península del Sinaí, la devolución del Sinaí, territorio que era de Egipto, a cambio del reconocimiento de Egipto del Estado de Israel. Ese reconocimiento que va a ser fundamental porque es el Estado árabe más populoso, es el más poderoso también de Medio Oriente, y que Egipto reconozca la existencia, el derecho a existir del Estado de Israel es un paso enorme en el concierto internacional. De hecho, ese paso enorme, ahí vemos el acuerdo entre Carter, Menachem Begin y Anwar al-Sadat, como les decía,
va a implicar para Egipto, por ejemplo, la expulsión de la Liga Árabe, de este conjunto de países árabes, y mucho más grave, por supuesto, 2 años después de Camp David, el asesinato de Sadat por islamistas egipcios, dando inicio a una serie de magnicidios, de asesinatos de presidentes que va a tener otros, por supuesto, en la historia. Para que tengan una dimensión de este hecho, va a significar el premio Nobel para Sadat y para Begin, por poner fin a estas 4 guerras árabes-israelíes. Entonces, esos son los acuerdos de Camp David. Como les decía, el fin de una época, el fin de la época en donde los árabes se enfrentaron con el Estado de Israel, y en algún punto empieza otra etapa para Israel en donde ya no se enfrenta con los países árabes circundantes, sino con los palestinos, que vamos a ver quiénes son. Entonces, ¿quiénes son los palestinos? Recordemos, vamos de vuelta al mapa brevemente, esto ya lo vimos en el video anterior, pero lo vamos a reiterar. Los palestinos son los que habitan en los territorios pintados de rojo, ¿no? Y el Estado de Israel es el que está establecido en el sector celeste. Este es el plan de partición de la ONU de 1947. Este mapa establecía que no es aceptado, recordemos, por los árabes. Es rechazado esa propuesta. En el 48 empieza la guerra, esa guerra que gana Israel, la guerra de independencia, y que termina con un armisticio en el 49, y con este nuevo mapa que establece el sector celeste, que es el sector del Estado de Israel, y 2 sectores rojos. Gaza, esa pequeña porción que vemos al lado de la península de Sinaí, que va a ser ocupada desde el 49 por Egipto, y Cisjordania, que es la otra región que vemos, que va a ser ocupada por Jordania. ¿Hasta cuándo? Hasta, como vimos en el video anterior, esto es un recuerdo del video anterior, hasta 1967, la Guerra de los 6 días, en donde Israel expulsa a Jordania de Cisjordania, de estos territorios, y a Egipto de Gaza. Estas son las nuevas fronteras. De los Altos del Golán también son ocupados, se los disputa Siria e Israel, y como vimos la península del Sinaí, que después es devuelta en el 78 con los acuerdos de Camp David. Entonces, ¿quiénes son los palestinos? Los palestinos son los que habitan en estos 2 territorios, en Gaza y en Cisjordania. No tuvieron nunca un Estado, no son una entidad que haya sido reconocida como un Estado nacional, pero sí claramente son los árabes habitantes de esos territorios. También hay árabes que se identifican como palestinos que viven en los actuales límites del Estado de Israel, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son los puntos de conflicto. Hay 4 puntos de conflicto centrales: los territorios, los refugiados, el estatus de Jerusalén y los asentamientos. Desarrollemos brevemente cada uno de estos. Los territorios, nos referimos a justamente esta disputa entre Israel, que ocupa esos territorios. Para los palestinos hay que volver a la situación anterior a la Guerra de los 6 días. No obstante, esa situación esa postura de Palestina es un tanto insostenible, porque antes de la Guerra de los 6 días y de la ocupación de Gaza y Cisjordania, estaba Jordania y Egipto en esos territorios. Entonces, volver a esos límites sería volver a una situación que era de ocupación también. Entonces, lo que va a decir Israel es que esos territorios no pertenecían a nadie, ellos los ocupan y no los invaden. Segunda cuestión, la cuestión de los refugiados. ¿Quiénes son los refugiados? Son sobre todo los palestinos que en las 4 guerras, desde el 48 al 73, han sido desplazados, provocando una de las catástrofes humanitarias más grandes de la historia. Recordemos 5 millones de palestinos que viven en distintos campos de refugiados desde entonces, o en los distintos desplazamientos, sobre todo en Jordania y en el Líbano, en Siria también, y que son asistidos por las Naciones Unidas y que reclaman el derecho a volver al territorio de Cisjordania y de Gaza. Cuestión que el Estado de Israel no está dispuesto a aceptar, sobre todo porque alteraría su composición demográfica y étnica actual. Tercera cuestión, la cuestión de Jerusalén, esta ciudad que se la disputan ambos como la ciudad sagrada, la ciudad más importante. Recordemos que para los judíos es fundamental, tanto como para los musulmanes, y ambos quieren que sea su capital. Y en cuarto lugar, el tema de los asentamientos. Los asentamientos son
aquellas asentamientos, ocupaciones en territorio de Cisjordania sobre todo, de colonos judíos, auspiciados por supuesto por el gobierno de Israel, que se han establecido en esos lugares, han empezado a trabajar la tierra y que viven rodeados por alambres, por muros, y están en el territorio que está en disputa y que es pretendido por los palestinos. Vamos a ver que estos 4 temas van a estar presentes en todas las conversaciones de paz subsiguientes. 1987, la primera intifada. ¿Qué es la intifada? Es esa revuelta, ese levantamiento o insurrección popular que se evidencia en los territorios ocupados de Cisjordania y de Gaza y que empieza como claramente una insurrección popular, pero luego va a tener el apoyo de 2 grupos que van a ser fundamentales, que surgen en estos años, en el 87. Hamas y la Yihad Islámica, que son grupos que se arrogan la representación de los palestinos, representación política, pero que lo van a hacer a través de una identidad vinculada a la religión islámica y una identidad vinculada al terrorismo y al uso del terror para imponer sus puntos de vista. Aquí recordemos que la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, creada en el 64 a instancias de Egipto y de la Liga Árabe, era la representación de los palestinos. Y recordemos que la OLP se presentaba como una organización no islámica, laica. Entonces, la primera intifada implica un cuestionamiento a este liderazgo de la OLP. Por eso rápidamente al año siguiente la OLP, que funcionaba fuera de Gaza y Cisjordania, concretamente en Argelia, se fue trasladando, pero en el 88 desde Argelia, llevamos algunas imágenes de Hamas, en el 88 la Organización para la Liberación de Palestina, esta organización laica liderada por Arafat, declara la independencia en el exilio de los territorios de Cisjordania y Gaza, buscando en algún punto recuperar el terreno perdido ante Hamas. Y empieza desde el 87 en adelante, por lo menos hasta el año 2014, una lucha por ver quién representaba a los palestinos, si es Hamas o si es la OLP con su brazo político, que es Al-Fatah. Entonces empieza una lucha entre los propios palestinos. Este es Yasser Arafat, que va a ser el histórico representante del movimiento para la liberación de Palestina. 1991, la Conferencia de Madrid. Tenemos por primera vez un encuentro que es convocado por Estados Unidos y que va a reunir a Egipto, Líbano, Siria, Jordania con Israel. La novedad está en que por primera vez dentro de la delegación de Jordania van a estar representados o van a haber representantes de los palestinos, de la OLP. ¿Sí? Aquí vamos a ver una imagen en donde la delegación, este es de la Conferencia de Madrid del 91, en donde dice la delegación de Jordania y Palestina. ¿Sí? Entonces es la primera vez que se ven cara a cara israelitas y palestinos y se empieza a hablar por primera vez de esta idea de la paz por territorios. Llegar a un acuerdo de paz a cambio de los territorios que estaban ocupando en Cisjordania y Gaza los judíos. No hay ninguna consecuencia concreta de esta conferencia, pero sí es la primera vez que se ven las caras. Recordemos que esta conferencia es una búsqueda de retomar el protagonismo, sobre todo por parte de la OLP, protagonismo que había perdido en detrimento de Hamas. 1993, Acuerdos de Oslo. ¿Qué significan los Acuerdos de Oslo? Son fundamentales en el proceso de paz y son aquellos acuerdos que más acercaron la paz a la región, aunque lamentablemente vamos a ver que con el tiempo fracasados. No obstante, en el 93, producto de la Conferencia de Madrid queda una línea abierta entre la OLP y Palestina, con el auspicio de Noruega. Por eso se van a llamar Acuerdos de Oslo, aunque el rol del presidente de Estados Unidos en ese momento, de Bill Clinton, va a ser fundamental para acercar a las partes. Entonces, esos Acuerdos de Oslo que empiezan a trabajarse lentamente entre el 91 y el 93 implican la firma de un tratado, de un acuerdo que se va a conocer como Oslo I y plantean 2 cuestiones fundamentales. La primera, el reconocimiento mutuo
de existir. La OLP reconoce, la Organización para la Liberación de Palestina, reconoce el derecho de existir al Estado de Israel. Y el Estado de Israel reconoce a la OLP como la entidad que representa a los palestinos. Un avance significativo. No es el reconocimiento de un Estado, pero sí de un interlocutor. Por primera vez en la historia, Israel reconoce que la OLP es su interlocutor. Con ellos van a hablar de paz. Y, en segundo lugar, una declaración de principios, en base a dos resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La 242, que es fundamental, establecida en el 67, que plantea el derecho a existir de judíos y de palestinos, y el pedido de las Naciones Unidas, lo plantea en términos de recomendaciones, si no tiene un carácter imperativo, de que de Israel retorne a los territorios anteriores a 1967. Es una resolución que sale después, que se firma después de la Guerra de los 6 días. Y la 338 del año 73 que confirma la 242, ¿no? Entonces, esos son los principios que en algún punto reconocen a grandes rasgos la existencia de dos, o la solución de dos estados para Medio Oriente. Ahí vemos justamente los actores principales de esa paz: Isaac Rabin por parte de Israel, Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, y Yasser Arafat, representante de la OLP. Este acercamiento le implica la consagración de estas tres figuras al Premio Nobel de la Paz. En el medio vamos a ver a Shimon Peres, que es el ministro de Exteriores de Israel. Arafat y Rabin reciben el Premio Nobel de la Paz al año siguiente. ¿Qué tenemos? El Acuerdo Oslo II. ¿Qué es Oslo II? Es ese acuerdo que busca avanzar y empezar a hablar de cuestiones más puntuales. Por ejemplo, en el 94 Israel devuelve la Franja de Gaza y la ciudad de Jericó, ciudad en Cisjordania, fundamental, una de las más pobladas. Y en el 95, y esto es ya Oslo II, se firman un acuerdo para establecer 3 zonas en Cisjordania. La zona A, totalmente controlada por la Organización para la Liberación de Palestina, por la OLP, que implica el 5% del territorio, pero en ese 5% están las ciudades más importantes, las 6 ciudades más pobladas de Cisjordania. Una zona B, que es una administración conjunta, sobre todo la parte administrativa la va a poner la OLP y la parte de seguridad o militar va a ser de Israel. Y una zona C, el 70%, mucho más importante, el control de Israel sobre Cisjordania. Es una forma gradual de ir devolviendo, o en algún punto, más que devolver, acordar un avance en este sentido, ¿no? Ahora, los acuerdos de Oslo, esta imagen implica los enfrentamientos que se van a dar, no va a ser bien recibida por ninguna de las dos partes, y en 1995 esto implica el asesinato de Isaac Rabin, aquel que había recibido el Premio Nobel de la Paz, el que había firmado los acuerdos de Oslo 1 y 2. Entonces es asesinado por fanáticos judíos que consideran que han sido demasiadas las concesiones. No obstante eso y los cambios de gobierno, ahí los sucede Shimon Peres, justamente su ministro de Exteriores, de Relaciones Exteriores, y en el 97 va a ceder a la OLP el control de Hebrón, la ciudad de Hebrón, una ciudad muy importante, y en el 98 ya Oslo preveía que para el 98 la paz tenía que estar, el Estado de Palestina ya tenía que existir, la paz tenía que estar sellada, pero no es así, por eso se vuelven a reunir en White River sin demasiados avances, con el apoyo de Bill Clinton. Esto es las conmemoraciones en honor a la muerte de Isaac Rabin. Y esto nos lleva a Camp David. En el año 2000, Camp David 2, en el mismo lugar en donde se había firmado la paz de Israel con Egipto, y ahí por 14 días Clinton va a reunir a Barak de Israel, nuevo primer ministro, y a Arafat de la OLP. También fracasan estas negociaciones, y en el medio de estos acuerdos Israel va a proponer una devolución del 70 al 90% de Cisjordania, un retorno gradual de los refugiados, pero por cuestiones de reunificación familiar, no busca hacerse cargo de los refugiados, que ahí hay un punto de conflicto, y va a proponer devolver un sector del este de Jerusalén para que allí establezcan su capital. No obstante, no hay acuerdos por la famosa mezquita de
Al-Aqsa, que es Al-Aqsa, perdón, que es la mezquita que consideran más importante los árabes en Jerusalén. Entonces fracasan esas negociaciones, ahí vemos a Bill Clinton de nuevo con Barak y con Arafat, y esto lleva a la segunda intifada. Es un segundo episodio del levantamiento y de insurrección popular en Gaza y en Cisjordania, producto de que justo en ese año, para conmemorar 5 años del acuerdo de Oslo, de Oslo II, perdón, Ariel Sharon, que es una figura importante que se va a convertir en primer ministro, visita justamente la explanada de las mezquitas, sobre todo visita la región donde estaba la mezquita de Al-Aqsa, que es como decíamos, la mezquita más importante para los palestinos. Y es tomado como una provocación. Genera una serie, ahí lo vemos a Sharon visitando la explanada de las mezquitas, una serie de manifestaciones. Y se puede hablar del 2001 al 2008 como el periodo post-Oslo, el periodo en donde ya han fracasado esos acuerdos en el sentido de, si bien hubo avances de reconocimientos mutuos, hubo un fracaso a la hora de la paz en la región, sigue habiendo conflictos, y a la hora de reconocer la existencia de un Estado árabe palestino. En el 2001 hay un intento de Clinton de volver a las negociaciones, los parámetros Clinton se van a conocer, se van a juntar en Egipto, en la ciudad de Taba, sin demasiado éxito. En el año 2003 se establece la hoja de ruta, que va a ser un proceso de paz en donde ya Estados Unidos por sí mismo no va a tomar la iniciativa, sino que va a buscar sumar a más actores internacionales. La hoja de ruta va a ser propuesta por el cuarteto. Se va a conocer el cuarteto a Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas, que van a proponer distintos acuerdos de paz sin demasiado éxito. Ya tenemos en escena a dos personajes fundamentales, a Bush y a Ariel Sharon, que representan a algún punto la derecha en Israel, y vamos a ver la aparición de Abbas, de Mohamed Abbas, como representante de la OLP, que se va a convertir en la Autoridad Nacional Palestina. De hecho, en el año 2004 muere Arafat, líder histórico de la OLP, lo reemplaza Abbas, Mahmoud Abbas, y en el año 2006 esto va a ser fundamental. Hamas gana las elecciones legislativas, le disputa el control legislativo a Al-Fatah, a la OLP o a la Autoridad Nacional Palestina, y esto va a implicar un freno en las negociaciones de paz, porque Israel no reconoce a Hamas como un interlocutor, sobre todo porque Israel considera que Hamas es una organización terrorista. En el 2008 hay un intento de Bush de convocar, ahí lo vemos a Bush con Abbas y con Olmert, que es el nuevo primer ministro. Parece que se va haciendo una costumbre esto de la foto entre los representantes judíos, los representantes árabes con el presidente de Estados Unidos, sin demasiado éxito en el 2008, en Anápolis, Estados Unidos. Y en el 2009 se pone fin a ese proceso de paz por un largo tiempo, porque Israel decide largar la operación Plomo Fundido, que va a ser una incursión a Gaza, producto en represalia a los ataques con morteros, los ataques desde Gaza hacia territorio israelí, matando a civiles inocentes. Entonces Israel despliega la operación Plomo Fundido, que va a ser una operación con muchos muertos del lado de Palestina también, en Gaza, con asesinatos selectivos por parte de Israel, condenados por la comunidad internacional. Y esto nos lleva a este largo proceso de paz, que en algún punto también se hizo largo el video, pero vamos a plantear brevemente la situación de hoy. Hoy, del 2009 a la actualidad, tenemos del 2009 al 13 los intentos de Obama por acercar a las partes. De nuevo, ahí tenemos a Netanyahu, a Obama y a Abbas sin demasiados éxitos, sobre todo porque en el año 2014 se produce un acuerdo entre Hamas y Al-Fatah que implica para Israel un retroceso en el proceso de paz. Recordemos que esto que veníamos diciendo, que la negativa de Israel de reconocer a Hamas como un representante válido, sobre todo por su actividad terrorista. Estos son los acuerdos entre Hamas y Al-Fatah, auspiciados por Egipto, de hecho ahí se firman los acuerdos. Y vamos a ver que con la presidencia de Trump
hay un nuevo apoyo a las iniciativas de Israel, a las iniciativas de Netanyahu, y en esa muestra de apoyo, Estados Unidos va a trasladar su embajada en un acto simbólico desde Tel Aviv, en donde se encuentran todas las embajadas de las delegaciones internacionales en Israel, hacia Jerusalén, provocando la reacción de la comunidad árabe, de los países árabes y por supuesto de los palestinos. Algunos hablan del inicio de una tercera intifada después de esta acción. Ahí vemos el acercamiento entre Netanyahu y Trump. Y en el 2020 Netanyahu lanza los intentos de ya no el Valle de Jordán que sea ya no un territorio ocupado, sino parte del territorio de Israel. Vamos a ver un mapa de cómo está hoy Cisjordania. Vamos a ver en naranja son los territorios controlados por Palestina o por la Autoridad Nacional Palestina. Serían la zona A de los acuerdos de Oslo. En celeste vamos a ver los territorios que son de control mixto, y en azul son los asentamientos o los colonos o las colonias de judíos que se han ido instalando en Cisjordania. Bueno, lo que plantea Netanyahu es esto. En color naranja vamos a ver establecer todo el Valle del Jordán directamente incorporarlo al territorio del Estado de Israel, con una incorporación de pleno derecho, ya no como una ocupación de un territorio. Esto ha generado la reacción de la comunidad internacional, que han rechazado estos intentos. En realidad todavía ningún intento, algunos lo llaman una anexión de territorio. Israel no lo considera anexión porque dice que no está avanzando sobre el territorio de ningún estado, que es cierto, es un argumento cierto. Y aquí la importancia de este video, porque hoy, mientras estoy filmando este video, es 1 de julio del año 2020, es la fecha que estaba establecida para el inicio de la ocupación efectiva y de la incorporación o anexión, entre comillas, aunque no quiere llamarlo así, de ese territorio por parte de Israel. A la hora de hoy, son las 12:42 de la hora en Argentina, no se han producido movimientos del ejército en esos territorios, pero está al caer la decisión ya de incorporar definitivamente ese territorio al Estado de Israel. Se han hecho 27 minutos del video, el video más largo que voy filmando. Creo que es importante continuar con este tema. En algún punto aquí le estamos dando un cierre, pero es un tema que está en desarrollo todavía porque la paz no se ha logrado, porque todavía sigue sin existir un Estado, la solución de dos Estados todavía no ha sido viable, tanto por la resistencia de Israel, pero también por supuesto por la opción por el terrorismo o por una forma de gobierno que en Occidente no es la adecuada, que es la que plantea Palestina. Entonces, sin duda, les agradezco el que haya llegado hasta aquí y haya tenido el interés de ver este video completo. Como les vengo diciendo, si te gusta este canal, like y suscribirte, y comentame en los comentarios de abajo si tenés algún tema que te gustaría que se incluya. Muchas gracias por la atención. Espero que este video sea de utilidad para todos.